Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hace unos días saqué un vídeo hablando sobre lo que está ocurriendo con algunos store shutdowns, ¿no? Donde las cifras en algunos lugares están bajando, hay gente un poquito descontenta, otros no, otros están encantadísimos, pero bueno, el día de hoy toca hablar sobre los Planetary Qualifier y lo mismo, ojalá se animen a dejar en comentarios qué piensan porque hay mucho de lo que hablar. A ver, primero decir, voy a estructurar un poco este vídeo con información pura y dura, ¿vale? De un artículo y de un vídeo que han sacado el día de hoy, han hecho un directo todos los miércoles y hoy tocaba hablar sobre los Planetary Qualifier. Y hay muchas cosas de las que hablar, entonces primero va a ser información totalmente objetiva y luego voy a dar mi opinión, ¿vale? Voy a dar mi opinión y otra vez, está todo el mundo muy invitado a que deje pues también su opinión en comentarios. Ahora sí, de una forma muy respetuosa, ¿vale? ¿La idea cuál es? La idea es que si quiere Fantasy Flight Games meterse en mi contenido y ver qué dice la comunidad, que al menos sean comentarios propositivos, positivos, ¿no? No vengan a destruir, pueden dar su opinión, puede ser a favor o en contra de, o bueno, de lo que está ocurriendo, pero siempre con muchísimo respeto, ¿vale? Comenzamos con esto. En el vídeo y en el artículo hablan de cosas muy importantes. La primera es que esto es la temporada cero, ¿vale? O sea, ya es competitivo, sí, pero es una temporada de prueba, donde van a ver cómo van saliendo las cosas y a ver si esa estructura que ellos han pensado funciona, gusta y hay que cambiar cositas o mantenerla así. Entonces, importante, temporada cero. Temporada cero también, ¿por qué? Porque no va a haber puntos. Ya anunciaron hace mucho tiempo que en estos eventos más competitivos van a dar puntos según la posición en la que tú quedes. Y esto te va a habilitar sumar puntos y acceder directamente a algunos eventos, quizá sin tener que pagar la entrada o sin tener que esperar lista de espera para poder inscribirte. Entonces, por ahora esto no ocurre, es una temporada cero de prueba. Además, ya se anunciaron que va a haber 40 eliminatorias planetarias o Planetary Qualifiers, ¿vale? Seguramente me va a salir más en inglés, aunque lo he puesto en castellano. 40 en todo el mundo. Todo el mundo es un poco un eufemismo de decir el hemisferio norte y en algunos lugares de ese hemisferio norte, ¿vale? Por ejemplo, en toda América Latina no vamos a tener ningún Planetary Qualifier. Estados Unidos va a tener un montón, creo que es el país que más tienen. También es el país que tiene como mini países dentro, entonces lo puedo llegar a entender. En España va a haber 3. Y creo que hay bastantes quejas, por ejemplo, porque Polonia, que es un lugar donde ha habido torneos bastante grandes, tiene la enorme cantidad de 0 Planetary Qualifiers. Esto tiene un poquito a la gente enfadada. Pero bueno, por ahora, en España, que prácticamente todos los que me veis sois de allá, hay 3, como ya bien sabéis, Madrid, Sevilla y Barcelona. Se ha anunciado que para el set 3, cuando ya se ha anunciado el set 3, o sea, cuando ya esté lanzado el set 3, se va a aumentar a 150, ahora sí, en todo el mundo. Algunos lugares, en teoría, van a recibir el primer Planetary Qualifier y otros lugares han dicho que hasta van a cuadriplicar. ¿Qué lugar va a ser? Estados Unidos. Seguramente Estados Unidos va a ser el que más tenga y seguramente, ojalá en América Latina recibamos alguno, mínimo uno en México, uno en Colombia, uno en Chile. Ojalá, vamos a ver, no sé en base a qué van a decir todo esto. Y yo estoy bastante convencido que España va a recibir al menos 2 más, ¿no? Para tratar de cubrir toda la geografía española. Son eventos públicos y ¿esto qué implica? Esto implica que cualquiera se puede inscribir, ¿vale? Si consigues apuntarte antes de que se acaben las plazas, te puedes inscribir. Y han hecho una clara mención, tanto en el vídeo como en el artículo, que es el primer acercamiento al competitivo de mucha gente. Y por eso estaban explicando todos estos datos. De esto voy a opinar más tarde. Va a ser un evento de un día, solamente un día, máximo 128 participantes, 7 rondas suizas máximas y luego eliminación directa. Si hay menos participantes, todo bien. Y hay efectivamente un kit de juego organizado para estas eliminatorias planetarias, estos Planetary Qualifiers. Vamos a ver la imagen, ¿no? Aquí tenemos al encargado del juego organizado, no me acuerdo el nombre, perdón, lo tenía que haber puesto ahí abajo, bien feliz mostrando la cajita de juego organizado. Yo, después de ver la de los de prelanzamiento, ¿vale? Que es una cajita oficial, a mí así ese rollo se me hace un poco feo, ¿no? Un poquito como que está muy feliz para lo que es un trozo, un tubo de cartón, ¿no? Vamos a ver qué premios traen y luego vamos a hablar de ello, que yo sé que es lo que mucha gente está viendo al vídeo por esta parte. El ganador se va a llevar un pase directo al día 2 del Campeonato Galáctico, ¿vale? Recordemos que el Campeonato Galáctico es el mundial, ¿no? Va a ser el evento más grande oficial de Fantasy Flight Games
del juego. Prácticamente seguro se va a hacer en Estados Unidos, seguramente vaya a ser en la sede de Fantasy Flight Games en Minnesota, un estado del norte del país. Y bueno, pase día 2 directo. ¿Qué implica esto? Que si el día 1 hay 7, 8, 6 rondas, no sabemos cuántas, el que gane en este Planetary se va a ahorrar ese primer día. Entonces, en teoría, va a llegar mucho más fresco al día 2. Entonces, es una grandísima ventaja. Además, se va a llevar efectivamente un tapete de juego, por eso el cilindro. Vamos a ver la imagen. Y a mí la verdad me ha gustado mucho. Es la imagen inicial del set, ¿vale? Es la imagen principal. Cuando se anuncia el set te muestran esta imagen, igual que la han hecho hace poquito con el set 3, que sale Anakin, Ahsoka y demás. Bueno, pues en este es esta imagen hecha por David Buisan, artista español. Y nada, pues nada, lo más importante es que pone Champion, pone campeón, Planetary Qualifier, que es lo que marca, recuerda qué tipo de evento ha ganado esta persona. Y además hay un simbolito a la derecha y arribita que voy a explicar a continuación. ¿Por qué? Porque el top 4 además se va a llevar un token de iniciativa, es decir, el 4, 3, 2, 1 se va a llevar ese token de iniciativa que estamos viendo aquí. Ahora, ¿qué es este simbolito? Bueno, si ven, hay como 4 paquetitos de zonas en oscuro, ¿no? Sin rellenar. Bueno, hay una que está rellenada, que es blanca, que son como 2 triángulos y el punto central, vale. Si se dan cuenta, hay otros 2 triángulos, otros 2 triángulos, otros 2 triángulos. Este, a ser un Planetary Qualifier, solamente hay un paquetito de triángulos rellenado. En teoría, cuando sea el siguiente, o sea, el siguiente nivel de juego competitivo, va a ser el segundo paquetito, que me parece que era el Regional Qualifier, o el Sector Qualifier, creo que el Sector Qualifier. El tercer paquetito será el Regional Qualifier, y el cuarto paquetito ya será el Galactic Championship, ¿vale? Eso es lo que implica este logo. Va a ser muy único, solamente 4 por 40, pues ya se pueden imaginar, 160 tokens repartidos en todo el mundo de esto. Y tapetes, va a haber 40 tapetes en todo el mundo. Entonces, bueno, un producto bastante exclusivo. Además, cartas, efectivamente. Por participar y para los jueces va a ser una copia de Legal Authority, esta mejora de coste 2 verde, que se pone una mejora, o sea, se lo pone a una unidad aliada y cuando la juegas puedes capturar una unidad que no sea líder que cueste igual o menos que a la unidad que se la hayas puesto, ¿no? Y le da 2 de vida. Si no recuerdo mal, es una carta rara. Entonces, bueno, el arte es distinto, es muy bonito. Pongo ahí 128 con una interrogación. ¿Por qué? Bueno, yo aquí tengo un paquetito de 64 cartas. Y si vamos a la imagen de atrás, pues se ve más o menos que es del mismo tamaño, ¿vale? Lo dejo aquí. ¿Por qué 64 no 128? Aquí lo dejo, es uno de los temas que voy a hablar. La otra cosa importante es que, bueno, quizá ha pasado un poco desapercibido, pero bueno, hay 128 participantes. En la foto donde el chico pues pone las cartas así en la mesa, se veían 4 cartas de juez, 128 entre 4, 32. Por tanto, parece que la indicación o la decisión de Fantasy Flight Games es un árbitro por cada 32 participantes. Y bueno, qué decir, el arte me gusta mucho, la carta, luego doy mi opinión. El top 16, ahora sí, top 16 ya no es top 8, ¿vale? A diferencia de los showdowns, ahora es el top 16. Se va a llegar una carta, también promo, con un arte alternativo de una carta llamada Doctor Evasa, ¿no? Es una de las primeras bounties que nos mostraron. Es un 2 amarillo-negro, 3-3 escudado, estadísticas por el coste muy buena, bounty, el rival puede enderezar hasta 12 recursos. El campeón se va a llevar hasta 5 copias, ¿no? Campeón, finalista, top 4, top 8 y top 16. Bueno, pues me gustará más o menos, pero a mí el arte, por ejemplo, me gusta mucho. El foil es muy bonito, es otra vez igual que el del Windu. Me parece una carta muy interesante, ¿no? Ahora doy mi opinión, gente, ahora doy mi opinión. Primero, cosas importantes que creo que merece la pena que podamos hablar de ellas y magnificarlas un poco porque, bueno, a mí me gusta este tipo de cositas, ¿no? Primero, el set 2, que es el que estamos ahora, va a tener 40 Planetary Qualifiers. Y el set 3 ya han dicho que va a haber 150. Si sumamos da 190. La pregunta es, ¿cuándo será el Galactic Championship? En teoría, yo recuerdo, y a lo mejor puedo estar confundidísimo, que va a ser hasta el verano de 2025, ¿vale? Entonces, entre medias va a haber el set 4, prácticamente seguro, pongamos que son otras 150 personas, perdón, otros 150 Planetary que va a haber en el set 4, a lo mejor incluso lo siguen aumentando, no lo sé. Y el set 5, no, el set 5, en teoría, pues si nos orientamos por las mismas fechas que
que en este año, que el primer año, será en torno a julio. Entonces, dependiendo de cuándo sea este Galactic Championship, quizá también entra el set 5. Pongamos que no. Entonces, set 2, set 3, set 4. 150 por 2, 300. 340 personas ganadoras que van a tener un pase directo al segundo día del Galactic Championship. Pongamos que solamente estamos pensando que mucha gente no va a poder ir, porque no todo el mundo va a poder destinar el dinero para hacer el viaje a Estados Unidos, la estancia, alimentación, la entrada. Bueno, la entrada a lo mejor se la paga, ¿no? Entiendo. Pongamos que son 200 personas. Si 200 personas tienen el día 2 asegurado, uno, a mí me da que va a haber hasta 3 días, ¿no? Porque no da a jugar en un solo día un montón de rondas para que el segundo día haya un solo top, ¿no? O sea, un día de eliminación. No tiene sentido. Posiblemente va a ser un evento de 3 días y si pasan 200 al día 2, ¿de cuánto será el día 1? ¿Podemos estar hablando de un torneo de 1000 personas? ¿De más de 1000 personas que hayan abierto, que tengan pensado que pueda llegar? Puede ser un torneo muy, muy grande y yo ya anuncié, si las fechas me van bien, intentaré conseguir una entrada y estar ahí para, bueno, grabar, hacer todo un contenido para que los que no puedan estar puedan vivirlo un poco de mi mano, ¿no? Entonces, bueno, expectativas de ganar a día de hoy ninguna, voy a pasármelo como un niño chico y a jugar muchísimo, conocer un montón de gente. Ya veremos cómo está el meta, ya veremos si me quiero animar a intentar competir de verdad, de verdad. Hombre, el día 2 me gustaría pasar, ¿no? Pero bueno, veremos. Lo importante es que quiero ir para allá y nada, ojalá se pueda hacer y ojalá podamos coincidir con algunos de la gente que me ve aquí en Puente 3, ¿no? Segunda cosa importante, formato open, ¿vale? Cualquiera puede entrar y eso han hecho hincapié muchas veces. ¿Esto implica que vaya a ser siempre así? No lo sabemos. Recordemos que ya han dicho que es el año cero. El año cero y es un año de prueba. Pero formato open para los Planetary Qualifier implica que esta versión que hemos estado hablando, de hecho el día de hoy hablando por WhatsApp, que a lo mejor los torneos locales te dan puntos para poder acceder al Planetary, en principio eso no sería así. Cualquier persona podría llegar a apuntarse a estos Planetary Qualifiers. Entonces creo que es una muy buena noticia, de algún modo, porque si no has podido ir a los fines de semana a jugar con tu comunidad, a ganar algún evento, has tenido mala suerte, no sé, cualquier cosa, el producto no llegó a tiempo y no has podido hacer tu deck, no lo sé, puede haber un montón de cosas. Eso no implica que no puedas llegar a tratar al evento más bajito de competitivo para tratar de escalar si es que quieres llegar a competir hasta incluso para el Galactic. Eso creo que es una muy buena noticia. El tema de aquí es problemas para inscribirse. Bueno, esto ya ocurrió en Estados Unidos, se filtró, no sé qué ocurrió muy bien, pero ya había una lista de los Planetary Qualifiers, la tienda, el estado, todo, la fecha prácticamente, estaba todo ahí. Y hubo mucho drama porque algunas tiendas, bueno, cuando ya salió la fecha oficial para poder inscribirse, a lo mejor no tenían plazas o tenían muy poquitas. Y había el rumor de que pues esas tiendas lo que habían hecho es dar preferencia a la comunidad que ya tienen en su día a día, y a lo mejor llenaron el 80% de las plazas y el 20% lo abrieron al resto de público. Entonces rápidamente la gente se inscribió y acabó llegando, bueno, y se llenaron en minutos, ¿no? Esto es lo que dicen la gente, lo que he leído en los discos y demás. Aquí en España me consta que pasa un poquito, no lo mismo, pero sí que se han abierto las inscripciones y se han llenado prácticamente al instante, ¿no? Súper rápido. Esos son 128. Barcelona, Madrid y Sevilla. Al menos Madrid sé que está lleno, creo que Sevilla también. Pero el caso es que también no ha habido prácticamente tiempo. Y leía por WhatsApp y decía, bueno, yo es que estaba trabajando, yo iba en el coche en ese momento, ¿cómo me voy a inscribir? No puedo. Entonces, porque me encontraba en un momento malo, no he podido ni siquiera tener la opción de inscribirnos. Esto choca un poco o se puede como tener contrapeso con lo anterior, ¿no? Si cualquiera puede inscribirse, esto va a seguir ocurriendo. Porque, bueno, si el juego tiene fama, el juego es apoyado por la comunidad, el juego sigue gustando a la gente, el producto llega, etcétera, pues a lo mejor vamos a seguir teniendo demasiada gente para las plazas que son. Ahora, si nos aumentan el número de Planetary Qualifiers en los países, quizás sea más fácil que la gente que quiera pueda participar. Claro, normalmente la gente va a querer ir al más cercano. Entonces zonas donde ya hay muchísimo jugón y hay muchos eventos, quizá tengan más de 128 personas que quieran participar. A lo mejor les dan 2, no lo sé. Esto es un triple mío, ¿vale? Y por último, quiero hablar del tema del primer acercamiento, ¿no? Han hecho hincapié bastante en esto, el primer acercamiento, y yo no sé si esto ha tenido que ver bastante con algunas decisiones, ¿no? Y también esta parte de año de prueba.
que a lo mejor con esto se limpian un poco las manos y dicen, bueno, vamos a hacer cositas, tenemos tiempo de rectificar, de cambiar y demás. Es por eso, gente, que les digo que aprovechen y utilicen los canales que en principio les van a poder escuchar mucho mejor, ¿vale? O de un modo más seguro. Y por ejemplo, este vídeo, pues a lo mejor puede ser uno de ellos, ¿no? Yo, de hecho, pues si quieren, bueno, no, si quieren no, lo voy a hacer a la gente de Asmodee España, es decir, mira, he hecho este vídeo dando mi opinión y analizando un poco objetivo todo lo que viene. La gente ha dejado sus comentarios. Si os vale de algo para dar feedback a Fantasy Flight Games Estados Unidos, o América, creo que se llama, bien, que no, pues no entréis, ¿no? El Discord de habla inglesa, el grande, ahí hay diseñadores del juego, hay gente de marketing, gente de un montón de Fantasy Flight Games que escriben y leen. Es otro lugar donde podemos ir a dejar nuestra opinión. Pero repito, opiniones sosegadas, con calma y propositivas y positivas, ¿vale? Aunque demos una opinión mala, oye, no estoy de acuerdo por esto y por esto y por esto, pero propongo que se haga esto, esto y eso. Ese tipo de críticas constructivas van a ser mucho mejor escuchadas que las negativas. De hecho, si en este canal llega mensajes de odio, de malas palabras y demás, lo voy a eliminar o lo voy a ocultar, ¿vale? Entonces, ustedes decidirán qué quieren hacer, pero aprovechen esto. Vamos a ver, hablemos ya de las cosas que sé que todo el mundo quiere que aquí hablemos. Ya hay memes, gente. Ya han salido memes, ¿no? Este meme mítico de, no, esto no lo quiero, esto sí lo quiero, ¿no? Ponen un mall y parece que si quieren, claro, en modo risas, Legal Authority. A ver, ya ocurrió con el Showdown del set 2. Ya lo hablé en el vídeo del lunes. ¿Es la mejor carta? No. Creo que a día de hoy yo no he visto ningún deck competitivo de top 8, top 16, top 32 que lleve esta carta. Entonces la gente dice, ¿por qué me pones una carta que por muy bonita que sea, y yo opino que el arte es muy bonito, por más bonita que sea, es una carta que yo no estoy jugando? Es una carta que va a ir a mi carpeta. Es una carta que ni siquiera a nivel valor, bueno, a lo mejor un coleccionista, ¿no? Quiere por tenerla, pero el valor va a ser muy poquito. Lo mismo ha pasado y esta es la de participar, ¿vale? Lo mismo ha pasado con la del top. Es una carta buena, sí, se empezó a jugar bastante al inicio del set, pero luego se vio que hay otros costes 3 que para Mario Negro tienen mucho más valor, y por sobre todo porque el Malus es bastante malo, ¿no? Y es una carta que a lo mejor la robas en turnos 6, 7, 8, y es una carta que no quieres jugar, porque ahí el Malus es aún más Malus, ¿no? El rival se va a beneficiar aún más de esta parte negativa de que enderece 12 recursos cuando sea derrotada la unidad. Entonces, otra carta que, aunque es muy buena, no se juega. Vale, opinión number one. A mí esto me parece un error. Me parece un error. Creo que me gusta otra vez esta parte de que la gente no farmee, pero es que el planetario no lo vas a farmear. No sé si se entiende farmear, ¿no? Farmear es ir a muchos para tratar de conseguir muchas de estas cartas y luego venderlas, o no lo sé, ¿no? Hay 3 en algunos países, hay 1 en algunos países, hay 0 en algunos países. Estas cartas, realmente tú no las puedes farmear, no puedes conseguir un montón. Esto tienes un regalo que la gente que guarde con cariño, ¿no? Es como yo en el Discord lo estábamos, porque todos los miércoles vemos en directo el directo de Fantasy Flight Games, y ahí lo estábamos comentando entre varios, ¿no? Y yo ponía un poco la analogía que para mí este tipo de cartas de participante, aparte de que a lo mejor la pueda usar si es que es jugable, es un poco como como esos imanes de la nevera, ¿no? De la refri que ponemos ahí, como recordando que mira, yo estuve en Tokio, yo estuve en Colombia, yo estuve en, ¿no? Es como un recordatorio, y cuando la gente llega y lo ve, ah, ¿estuviste en Colombia? Sí, estuve en Colombia en el año, no sé. Vale, está bien, pero si es jugable es mucho mejor, ¿no? Creo que si es jugable apetece mucho más, y eso puede hacer que la gente quiera jugar, que quiera intentar competir, no solamente por la gloria, sino también por llevar ese premio y esa carta chula de meter a tu deck y decir, mira, estás en partida, pum, sueltas esa rara o esa legendaria muy jugable, la sueltas en mesa y el rival dice, hostia, que fuiste al planetario y quedaste top 8, felicidades, tío, ¿no? Eso apetece mucho, ¿no? Eso apetece mucho, y creo que es algo intrínseco de los TCGs. Por eso, en mi opinión, las cartas elegidas creo que no han sido las mejores, y la comunidad está reaccionando bastante fuerte, ¿no? Se esperaban, después de un set 2 donde las cartas no han gustado nada, el Planetary se esperaban algo más fuerte. Y vale, una legendaria no, pero es que puede haberse puesto una rara que es súper temática, de un personaje icónico,
la gente iba a estar mucho más contenta si ponías si Fantasy Flight Games elegía otro tipo de cartas. El segundo drama, para mí, más fuerte, casi más que el primero. Este momento, no sé, creo que al minuto 19, algo así, me parece, en el chat hacer una pregunta, porque varios momentos antes la gente decía, oye, en mi tienda me han dicho que no hay 128 promos por participar, que son 64. Y la gente, ¿cómo? ¿Seguro? 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 Entonces, obviamente, han tenido que reaccionar en el directo. Entonces, Shander ha preguntado al responsable de juego organizado y le ha dicho, oye, algunas personas están diciendo que es 64. ¿Es así o son 28? 128. Y él dice, no, son 64. Entonces, si regresamos a esto, efectivamente, ese paquetito de cartas que abre, más allá de que estas son más usadas y ya están un poquito más abiertas, son 64. ¿Qué implica esto? Que tú has conseguido ir a un torneo al que te ha costado mucho apuntarte porque solamente había 128 plazas y solamente había 3 en tu país, por ejemplo, España, y no estás asegurado que te lleves ni siquiera una carta promo. Aunque no te guste, aunque no sea jugable, ni siquiera tienes eso. Entonces, la gente ha reaccionado bastante fuerte, ¿no? Si yo fuera una de las personas que tengo una de las 128 plazas, yo igualmente iría, ¿vale? Yo voy a ser muy, muy, muy sincero. Yo iría. ¿Por qué? Porque es un momento único en la vida. Es el primer Planetary Qualifier de España. Bueno, si se estuviera allí, ¿no? O el de México, pues si fuera el de México. Yo iría, pero yo no estaría nada contento. Porque el riesgo de no llevarme nada es bastante alto, ¿no? Y alguno en casa puede decir, bueno, pues Alejo, pues juega mejor. Sí, lo que quieras, pero venga, mi amigo, con el que me he enfrentado en primera ronda, aleatoriamente, que es un novato, no sé, que esa persona no se pueda llevar una carta. O sea, que hay 40 en el mundo. Que yo creo que multiplicar 40 eventos y meter las 64 cartas restantes, creo que no va a suponer nada realmente a la economía. Y creo que quedabais mucho mejor Fantasy Flight Games si metíais 64 cartas más, ¿vale? Y algo muy llamativo, y a lo mejor soy yo que el que lo he visto y bueno, estoy un poco ahí cegado. En el momento en el que Sander, que es el chico del medio, le pregunta al de la derecha, cuando dice, no, son 64, él pone cara como que parecía que no lo sabía. Y eso a mí me sorprende, ¿no? O sea, que alguien que esté tan metido dentro, que a lo mejor no lo sabía, me sorprende bastante. A lo mejor no, a lo mejor lo sabe de hace meses y para mí tiene sentido que lo sepa de hace meses, pero no sé si ha sido un cambio de última hora, ¿eh? No lo sé. Y en mi opinión, con todo el dinero que nos estamos dejando en el juego, yo creo que es de 4 cartas más. Creo que no iba a doler a nadie, sinceramente. Vale, ahora, entonces, hemos dicho que no todo el mundo tiene cartas promo, que las cartas promo no son tan apetecibles, que el precio es elevado. Elevado, bueno, eso es otro tema a hablar, ¿no? Creo que en España, al menos el de Madrid, creo que han sido 40 euros. Y en el chat y en el Discord inglés estaba la gente diciendo, bueno, pues yo he pagado $45, bueno, pues yo 50, pues yo no sé qué. Bueno, el precio no creo que lo marque Fantasy Flight Games. El precio, al final, el paquetito, no sé si lo estará regalando o las tiendas que hayan recibido estos torneos hayan tenido que pagarlo. No tengo ni idea. Pero todo eso hay que pagar el evento, ¿vale? O sea, 128 personas, que son un montón de mesas, no entran en cualquier local. A menos me consta que varios de las tiendas de España que van a montar este Planetary van a irse a otros lugares externos para poder montarlo. El rentar esa sala cuesta dinero. El pagar a los jueces cuesta dinero. El tener todo bien montado, las mesas, los mats, no sé si pondrán mats para todo el mundo, ¿sabes? De los dobles, no lo sé. El tema, eso cuesta dinero. Entonces entiendo que el precio sea mucho más elevado que los torneos a los que estamos acostumbrados hasta la fecha. Ahora, que la tienda que organice ese evento, además de esos regalos oficiales, esos premios, mejor dicho, y los regalos oficiales que vienen en ese kit, quiera poner más cosas aprovechando esos 40 euros, que cuesta al menos el de Madrid, eso es otra cosa. Entonces, pregunten a sus tiendas a ver qué otros premios van a dar, si va a haber sorteos y es otra cosa, ¿vale? Entonces, no nos quedemos con que solamente 40 euros para perder y no llevarme ni una carta, pues paso no voy, ¿vale? Calma, a lo mejor esas tiendas sí van a dar más regalos y más premios y más sorteos y más, no lo sé. Pregunten para no desanimarse. Veremos cuál es la reacción. Como opinión final, yo quiero confiar que justamente van a escuchar a la comunidad, ¿no? Yo creo que la comunidad va a hablar, creo que un montón de creadores de contenido vamos a hablar sobre este tema, creo que la audiencia va a hablar en todos esos vídeos, en el Discord la gente va a hablar, en las tiendas la gente va a hablar, cuando llegue el representante de Asmodee a X evento la gente va a hablar y ojalá escuchen. Entonces hay que confiar, yo creo que toca confiar
Y toca pensar que van a entender, que esta comunidad quiere más. Yo no sé si es que quieren ir muy lentos, ¿no? Como con ritmo lento pero seguro, para no sé, para no hacer algo muy gordo y luego no poder cumplir expectativas o no poder mantener en el tiempo. No lo sé, han querido ir como lento pero seguro, pero a lo mejor la comunidad sí quería que fuera un poquito más rápida, sobre todo la comunidad competitiva, ¿no? A lo mejor la más casual o la no tan competitiva o la que su máxima aspiración es quedar bien en su torneo local o en su torneo de la ciudad o de la región, pues a lo mejor le da un poquito más igual, ¿no? Pero yo entiendo que la gente competitiva diga, aparte de medirme con los mejores, con la gente que quiere ganar de verdad esto, me gustaría llevarme algo más, ¿no? Veremos qué ocurre. Nada, pero lo dicho, yo elijo confiar, yo elijo que van a escuchar y por tanto, bueno, yo si tengo la oportunidad de hablar con ellos, daré mi opinión. Y si todos vosotros dejáis muchas opiniones, y diré, y mi audiencia opina esto, esto y esto. Una gente dice esto, otra gente dice esto y otra esto. Y ojalá sirva de algo, ¿vale? Y diréis, bueno, claro, es que Alejo se quiere mantener positivo porque como hace contenido y no sé qué. No, gente, yo soy de España. Llevo 10 años viviendo en Latinoamérica, trabajando en derechos humanos, y no es por conformista, es justamente porque creo que se pueden cambiar las cosas, ¿vale? Pero hay que saber qué guerra luchar y también hay que tener paciencia. Yo vengo de juegos de Games Workshop, compitiendo incluso al Invitacional Mundial de Estados Unidos, que fui el año anterior, ¿vale? O sea, no es cualquier cosa. Y yo soy el mayor crítico de Games Workshop y lo diré siempre. Es una empresa que trata muy mal a sus jugadores. Y he criticado muchísimas cosas. Intenté, por ejemplo, tener un ranking para Latinoamérica, no me escucharon y en lugar de solamente quejarme, monté mi propia web. El rlkt.com es una web para que todos los torneos de Latinoamérica del juego que jugaba, que ahora lo he abandonado un poquillo, Kill Team, queden ahí reflejados. Y estoy dando premios y tengo un ranking. O sea, que soy una persona que me quejo y actúo. No solamente soy de los que se queja y no hace nada, ¿vale? Entonces, cuando elijo confiar y elijo que tengamos paciencia, es por algo, ¿vale? Y también creo que es importante que levantemos nuestra voz y nos quejemos, porque si no, no vamos a cambiar nada. Y el día de mañana, pues a lo mejor toca hacer otra cosa distinta para subsanar más errores que pueda tener la empresa. Pero a día de hoy yo confío que nos van a escuchar y que van a cambiarlo y van a entender más lo que quiere la comunidad. Hasta aquí, gente, por favor, dejen en comentarios, no les aburro más. He hablado muchísimo más de lo que pensaba. Gracias y nos vemos el sábado con los spoilers, ¿vale? Un directito, espero que les guste mucho, ojalá se animen a pasar y si no, que lo vean un poquito más tarde para que entiendan un poco mi opinión sobre los spoilers y también los comentarios de la gente y demás. Chao, gente.